En el corazón de una ciudad en expansión, al amparo de la oscuridad previa al amanecer, Jake, un policía dedicado, comienza su día. Su rutina es un testimonio silencioso de su compromiso inquebrantable con la insignia. Un desayuno rápido y solitario, la cuidadosa colocación de su uniforme, cada pieza una historia de valentía, dedicación y búsqueda de la justicia dentro de un sistema plagado de imperfecciones. Cuando Jake sale a la ciudad despierta, su presencia es a la vez un rayo de esperanza y un escudo contra la corriente subterránea de caos que atraviesa el paisaje urbano. El ritmo de Jake es tan diverso como desafiante, y lo lleva desde los rascacielos del distrito financiero hasta los rincones poco iluminados de los vecindarios menos afortunados. Cada rostro por el que pasa cuenta una historia, cada interacción es un hilo en el complejo tejido de la vida de la ciudad. A pesar del ritmo implacable y la carga de la burocracia, Jake encuentra consuelo en los momentos de conexión genuina. El gesto agradecido del dueño de una tienda, la sonrisa tímida de un niño, el reconocimiento silencioso de los veteranos que han visto cambiar el vecindario, para bien o para mal. Sin embargo, bajo la superficie de su estoico exterior, Jake lucha contra las sombras del cinismo. El ciclo interminable de crímenes y castigos, las victorias fugaces eclipsadas por la sensación de que la marea de desorden es implacable. Es en esos momentos, en medio de la cacofonía de la vida urbana, que Jake cuestiona su impacto. ¿Hace una diferencia o es simplemente otro engranaje en la maquinaria de aplicación de la ley destinado a perseguir sombras? El día se desarrolla en una confusión de llamadas de rutina, papeleo y el ocasional pico de adrenalina de una persecución a pie o un enfrentamiento tenso. Pero no es la acción lo que le pesa. Son las historias que perduran, los destellos de humanidad en medio de la agitación, la resiliencia de la comunidad y los momentos de vulnerabilidad las que le recuerdan por qué se puso el uniforme en primer lugar. A medida que el día decae y las luces de neón de la ciudad cobran vida, el turno de Jake termina, pero el peso del día permanece. Se encuentra en un café local, un observador silencioso en el tapiz de la vida de la ciudad, sin darse cuenta de que su mundo está a punto de cambiar. Aquí, en medio del ruido de los platos y el murmullo de las conversaciones, la historia de Jake da un giro inesperado, impulsándolo a un misterio que desafiará sus convicciones y cambiará su camino para siempre. El escenario para un viaje de descubrimiento, no solo del misterio que se desarrolla, sino de la propia búsqueda de significado de Jake en el laberinto de la ciudad. Es una historia de resiliencia, la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia en un mundo que a menudo desdibuja las líneas entre el bien y el mal. La noche de la ciudad está atravesada por el aullido de las sirenas, un sonido con el que Jake se ha familiarizado demasiado, pero que nunca deja de despertar los ecos de su pasado. Mientras Jake se sienta en el café con poca luz, su mente viaja a una época anterior a la placa, al momento decisivo que lo puso en el camino de la justicia. Volvemos a un Jake más joven, lleno de ideales y sueños, lejos del mundo del crimen y el castigo. Su vida dio un giro dramático una noche fatídica cuando la tragedia golpeó cerca de casa. Su hermano Sam, un alma de buen corazón con un futuro brillante, se convirtió en una víctima inocente de un crimen violento que destrozó a su familia. La pérdida fue profunda, una herida que nunca sanó por completo, pero encendió un fuego en Jake, una determinación de evitar que otros experimentaran la misma agonía. La búsqueda de la justicia se convirtió en su mantra, lo que lo llevó a la Academia de Policía, donde se destacó, impulsado por los recuerdos de Sam. El viaje de Jake no se trató solo de hacer cumplir la ley. Fue una cruzada personal contra la crueldad aleatoria de las calles que se llevó a su hermano. Cada caso que resolvió, cada vida que salvó, fue un tributo a Sam, una forma de darle sentido a lo sin sentido. Sin embargo, a medida que avanzaba la carrera de Jake, la cruda realidad de su trabajo comenzó a nublar el idealismo que había impulsado su ingreso a la policía. El interminable ciclo de violencia, los rostros de desesperación y las limitaciones del sistema pusieron a prueba su fe en la misión que se había propuesto. A medida que el flashback se desvanece, regresamos al café, donde Jake está sentado, perdido en sus pensamientos.
El peso de su pasado es un compañero constante, un recordatorio de por qué comenzó este viaje y un signo de interrogación sobre si realmente puede marcar la diferencia. Pero la noche aún es joven y el destino tiene una manera de reavivar viejas llamas. Jake no sabe que su encuentro en el café está a punto de ofrecerle la oportunidad de revisar sus motivaciones, desafiar su desilusión y tal vez encontrar el cierre que ha estado buscando. A medida que la noche se hace más profunda, el momento de introspección de Jake se ve interrumpido por el zumbido de su teléfono. Aparece un mensaje anónimo, críptico e inquietante, que insinúa un crimen inminente en el corazón de la ciudad. Los detalles son escasos: un momento, un lugar y una advertencia de que algo significativo está a punto de suceder. A pesar de la falta de pruebas concretas, algo en el mensaje despierta los instintos de Jake. Las sombras de su pasado, mezcladas con el impulso que lo llevó a la fuerza, lo obligan a actuar. Con el peso de la memoria de su hermano como motivador silencioso, Jake decide ahondar en el misterio. El aviso lo lleva por un camino menos transitado, lejos de las luces brillantes y hacia los rincones más oscuros de la ciudad. Mientras navega a través de la noche, la ciudad revela sus capas ocultas, un lado con el que Jake está muy familiarizado, pero que todavía le resulta inquietante. Su investigación es un viaje solitario, con solo la luna como compañera. Las calles susurran secretos y el pulso de la ciudad late a un ritmo de anticipación. Cada paso de Jake lo acerca a lo desconocido, a una situación que podría ser un gran avance o una trampa. La ambigüedad del aviso, junto con el silencio de la noche, aumenta la tensión y convierte su búsqueda en una prueba de coraje y determinación. A medida que Jake se acerca al lugar designado, crece la sensación de acción inminente. La tranquilidad de la noche contrasta fuertemente con la tormenta que se avecina en su mente. El aviso, aunque anónimo, parece profundamente personal, como si el remitente supiera exactamente cómo atraer a Jake a la acción. Es un momento de la verdad, donde el pasado y el presente chocan, preparando el escenario para una confrontación que podría alterar el camino de Jake para siempre. Mientras la ciudad yacía envuelta en el manto de terciopelo de la noche, sus calles palpitaban con la sangre de lo invisible y lo no oído, Jake profundizó en su papel encubierto. La operación había pasado de ser una mera misión a un crisol, poniendo a prueba los límites mismos de su determinación, su identidad desdibujándose en los bordes mientras navegaba por las traicioneras aguas del inframundo criminal. La línea entre Jake el policía y Jake, la personalidad que había adoptado, se volvió cada vez más confusa, un testimonio de la naturaleza absorbente de su tarea. Pasaba sus días recopilando información, cada pieza era un fragmento de una imagen más grande y siniestra. La red en la que se estaba infiltrando era enorme y sus raíces estaban enredadas en los cimientos mismos de la ciudad. Fue una revelación que trajo consigo una comprensión escalofriante. El crimen inminente insinuado en el aviso anónimo no era solo un incidente aislado, sino un movimiento en un juego mucho más grande y peligroso. Había más en juego de lo que Jake jamás había anticipado. Un pensamiento que alimentó su determinación incluso cuando ensombreció sus esfuerzos. El inframundo es un reino de sombras y verdades a medias, donde la lealtad se compra y se vende y la confianza es un bien escaso. Jake se encontró caminando sobre la cuerda floja, cada una de sus palabras, cada acción examinada por ojos que no se perdían nada. Era un mundo donde un solo paso en falso podría significar no solo el fracaso de su misión, sino el fin de su vida. Sin embargo, en medio del peligro y el engaño, Jake descubrió un extraño sentido de camaradería, vínculos forjados en el fuego de las pruebas compartidas. Estas no eran las amistades de su vida anterior, pero al fin y al cabo eran conexiones, un recordatorio de la humanidad que persistía incluso en los lugares más oscuros. La culminación del trabajo encubierto de Jake llegó inesperadamente, un avance que rompió el precario equilibrio que había mantenido. Un encuentro casual, un desliz de uno de sus nuevos socios, le proporcionó la pista que había estado buscando. La empresa criminal que le habían enviado a descubrir estaba planeando un atraco,
cuyo objetivo era el corazón mismo del distrito financiero de la ciudad. Era un plan audaz que prometía caos a su paso. Armado con este conocimiento, Jake enfrentó un dilema. Actuar en base a la información significaba revelar su tapadera, poniendo fin a meses de arduo trabajo. Sin embargo, retrasarlo significaba permitir que los delincuentes ejecutaran su plan, poniendo en riesgo innumerables vidas. Era una decisión que pesaba mucho sobre él, y el peso de la elección era una presencia tangible en la sala. Al final, la decisión fue clara. El compromiso de Jake con la justicia, con el juramento que había hecho, no dejaba lugar a dudas. Decidió actuar, poniendo en marcha una serie de acontecimientos que cambiarían el curso de la operación y, sin él saberlo, su vida. La operación para frustrar el atraco fue una sinfonía de precisión y caos. Jake, despojándose de la apariencia que había llevado durante tanto tiempo, volvió a la luz como él mismo, liderando la carga contra los criminales que había llegado a conocer demasiado bien. Fue una batalla librada en las sombras, un choque de voluntades e ingenio que puso a prueba los límites de las habilidades y la determinación de Jake. Cuando todo se calmó, se evitó el atraco y se detuvo a los criminales, pero la victoria tuvo sus costos. Mientras Jake permanecía en medio de las consecuencias, la adrenalina que lo había impulsado dio paso al agotamiento. Sintió una profunda sensación de dislocación. El mundo que había habitado durante tanto tiempo, la identidad que había asumido, se había convertido en parte de él, dejándolo a la deriva tras su disolución. Sin embargo, incluso mientras luchaba con estos sentimientos, no había tiempo para hacer una pausa, ni tiempo para reflexionar. La operación había descubierto una red de corrupción que se extendía mucho más allá del atraco, una red que amenazaba con hundirse la ciudad en sus garras. El capítulo 4 termina con Jake en una encrucijada. Su operación encubierta fue un éxito, pero el camino por delante está lleno de incertidumbre. Las sombras en las que se había movido lo habían cambiado, dejando marcas que no se desvanecerían fácilmente. Sin embargo, en el corazón de la oscuridad, había encontrado no solo la resiliencia para perseverar, sino también la claridad de propósito que lo había puesto por primera vez en este camino. La batalla estaba lejos de terminar, las sombras eran profundas y desalentadoras, pero Jake estaba listo para afrontar lo que le espera, para perseguir la luz incluso en la oscuridad más profunda. Tras el frustrado atraco, la ciudad pareció dar un suspiro colectivo de alivio, y sus ciudadanos felizmente ignorantes de los peligros de los que habían escapado por poco. Para Jake, sin embargo, no existía el lujo de la ignorancia. La operación había descubierto las capas más vulnerables de la ciudad, revelando una red de corrupción y engaño que era más profunda de lo que podría haber imaginado. Sin embargo, en este momento de victoria, el cansancio se aferró a él como una segunda piel, un recordatorio del costo de su compromiso con la justicia. Buscando consuelo en lo mundano, Jake se encontró en un pequeño y anodino café, escondido en una calle tranquila, a un mundo de distancia del caos de sus últimos días. Era un lugar reconfortante, un refugio contra la tormenta, donde el simple placer de una taza de café podía ofrecer un breve respiro. Aquí, en medio del suave murmullo de las conversaciones y el suave ruido de las tazas, Jake se permitió un momento de reflexión, una pausa fugaz en el ritmo implacable de su vida. Pero el destino parecía tener otros planes. La tranquilidad del café se hizo añicos en un instante, y una repentina conmoción estalló cuando la puerta se abrió de golpe. El tiempo pareció ralentizarse cuando los instintos de Jake se activaron, años de entrenamiento guiando sus acciones. Se puso de pie en un instante, sus ojos escanearon la habitación, evaluando la amenaza. Lo que vio fue una escena de caos, una figura con la desesperación grabada en cada línea de su rostro, blandiendo un arma con mano temblorosa. Los clientes del café estaban congelados, un cuadro de miedo y confusión. Pero no fue el agresor ni el peligro inmediato lo que captó la atención de Jake. Era la mujer parada desafiante frente al posible atacante. Su postura irradiaba coraje a pesar del riesgo evidente. En ese momento, Jake quedó impactado por la incongruencia de la escena, lo ordinario y lo extraordinario chocando con una fuerza explosiva.
Sin dudarlo, Jake intervino. Sus movimientos eran una mezcla de precisión y urgencia. La situación se calmó con mínima violencia. El agresor fue sometido y los clientes quedaron conmocionados pero ilesos. Cuando las autoridades tomaron el control, la atención de Jake permaneció en la mujer que se había mantenido firme. Su nombre era Lily, y en sus ojos Jake vio un reflejo de su propia determinación, un reconocimiento compartido del costo de defender lo correcto. El encuentro en el café, por breve que fuera, provocó una conexión poco probable entre Jake y Lily. Posteriormente, mientras compartían historias mientras tomaban un café en un rincón ahora marcado por los ecos de la confrontación, Jake se enteró de la participación de Lily en un complot peligroso, uno que se entrelazaba con los mismos hilos de corrupción que él había estado desentrañando. Resultó que Lily no era solo una espectadora, sino una figura clave en la lucha contra la red criminal que amenazaba a la ciudad. La revelación fue una sacudida para Jake, un giro del destino que unió sus destinos. Mientras hablaban, quedó claro que sus caminos no solo se cruzaban, sino que convergían, cada uno con una pieza del rompecabezas que el otro buscaba. El encuentro en el café, inicialmente un acto aleatorio de valentía, había revelado una capa más profunda de intriga, una misión compartida que unía a Jake y Lily en una asociación que ninguno de los dos había anticipado. Jake y Lily salen a la noche. La ciudad a su alrededor es un paisaje de luces y sombras. La conexión forjada en el crisol del peligro los había transformado de extraños a aliados, y su alianza era un faro en la lucha contra la oscuridad. El camino que tenían por delante estaba plagado de peligros, el enemigo esquivo y formidable, pero juntos enfrentaron lo desconocido con una resolución inquebrantable. El encuentro en el café había sido la chispa, pero el fuego que encendió prometía iluminar los rincones más oscuros de la ciudad, revelando verdades que habían estado ocultas durante mucho tiempo. La ciudad, siempre un tapiz de luz y oscuridad, ahora contenía una nueva narrativa en su abrazo. Jake y Lily, unidos por el destino de la manera más inesperada, se encontraron en el corazón de una creciente tormenta. Su encuentro en el café había sido una chispa, pero a medida que profundizaban en su misión compartida, las llamas de la determinación y la resolución ardían cada vez más. Lily, con su agudo intelecto y su inquebrantable coraje, aportó una nueva perspectiva a la investigación. Su participación en el complot contra la red criminal no fue casual sino por elección, una decisión impulsada por su propio pasado trágico y el deseo de justicia. Ella había estado librando su propia batalla contra las sombras. Su camino ahora se cruzaba con el de Jake en una confluencia de propósito y voluntad. Mientras navegaban por las complejidades de su asociación, Jake y Lily descubrieron una sinergia entre ellos, un equilibrio de habilidades y fortalezas que se complementaban mutuamente. Jake, con sus años de experiencia y profundo conocimiento de la ley, proporcionó la base sobre la cual se construyeron sus planes. Lily, con su conocimiento interno de la red criminal y su capacidad para pensar más allá de los límites convencionales, inyectó innovación y creatividad en sus estrategias. Su investigación los llevó a través de las laberínticas calles de la ciudad, descubriendo cada vuelta una nueva capa de la conspiración que había atrapado sus cimientos. La red criminal a la que se enfrentaban era enorme y su alcance se extendía hasta los pasillos del poder y la influencia. Fue una revelación que los sorprendió, pero no los disuadió, y su determinación se endureció al saber lo que estaba en juego. Los desafíos que enfrentaron fueron múltiples, un aluvión implacable de obstáculos que pusieron a prueba sus límites. La vigilancia, la intimidación y la violencia abierta fueron herramientas empleadas por sus adversarios, diseñadas para frustrar su progreso y quebrantar su espíritu. Sin embargo, con cada revés, el vínculo de Jake y Lily se fortaleció y su compromiso con su causa se profundizó. Una noche, mientras analizaban las pruebas que habían reunido, se produjo un gran avance. Del caos surgió un patrón, un hilo que, cuando se tiraba, prometía desentrañar todo el esquema. Era una táctica arriesgada que les exigía aventurarse en la guarida de los leones. El plan era audaz, una intrépida incursión en una instalación que se creía era el centro de las operaciones criminales. La incursión fue una vorágine de caos y precisión.
Jake y Lily moviéndose como uno solo a través de las sombras. Su preparación dio sus frutos y el elemento sorpresa inclinó la balanza a su favor. La instalación reveló sus secretos, pruebas incriminatorias que expusieron la amplitud y profundidad de la empresa criminal. Fue una victoria, pero tuvo un costo. Posteriormente, mientras inspeccionaban la escena, quedó claro que sus acciones no habían pasado desapercibidas. La red estaba herida, pero no derrotada, y se habían ganado enemigos poderosos. Jake y Lily, de pie en medio de las ruinas de la instalación, con el peso de su descubrimiento sobre ellos, habían tirado del hilo y el tejido de la conspiración había comenzado a desmoronarse, pero el camino que tenían por delante estaba plagado de peligros. Su asociación, nacida de la necesidad y forjada en el fragor de la batalla, se había convertido en su mayor fortaleza. Juntos habían dado el primer paso para desmantelar la oscuridad que amenazaba con consumir la ciudad, pero el viaje por delante era largo e incierto. Mientras se preparaban para afrontar la siguiente fase de su misión, la ciudad que los rodeaba susurraba sus propios secretos, un recordatorio de que en la lucha contra la corrupción y el mal, la línea entre la luz y la oscuridad cambiaba constantemente. Jake y Lily, socios poco probables unidos por una causa común, enfrentaron el futuro con una esperanza desafiante. Su alianza era un testimonio de la creencia de que incluso en las sombras más profundas, la luz de la justicia aún podía prevalecer. La ciudad, una vasta extensión de hormigón y acero, vibraba de vida cuando Jake y Lily se embarcaron en la siguiente fase de su misión. La evidencia descubierta en la audaz redada los había puesto en un nuevo camino, uno que los llevó a lo más profundo del corazón del inframundo criminal. La red a la que se enfrentaban se tambaleaba por el golpe que le habían asestado, pero, como un animal herido, era más peligroso cuando estaba acorralado. La persecución había comenzado y el tiempo apremiaba. Armados con nuevos conocimientos y una determinación que rayaba en lo imprudente, Jake y Lily trazaron su rumbo. Su objetivo era el corazón de la red, las figuras oscuras que manejaban los hilos detrás de escena. Estos no eran meros criminales, sino arquitectos de la corrupción, y su influencia estaba entretejida en el tejido mismo de la ciudad. Derribarlos requería algo más que valentía. Se requería un plan tan audaz como meticuloso. Había más en juego que nunca, y los riesgos que enfrentaban crecían con cada paso que daban. Su persecución los llevó a través de la parte más vulnerable de la ciudad, desde los callejones poco iluminados donde se hacían tratos en susurros, hasta las opulentas oficinas donde esos mismos tratos se sancionaban bajo el pretexto de legitimidad. Cada ubicación reveló una pieza del rompecabezas, una pista que los acercó a su presa. Pero la red no estaba inactiva. Sus zarcillos se extendieron en un intento desesperado por atrapar a Jake y Lily. Se encontraron esquivando no solo los peligros físicos que acechaban en las sombras, sino también las amenazas más insidiosas de traición y engaño. La confianza se convirtió en su activo más valioso y su vulnerabilidad más significativa, la línea entre amigos y enemigos desdibujada por la niebla de la guerra. A medida que profundizaron, la conexión entre Jake y Lily se hizo más profunda y su asociación evolucionó hasta convertirse en un vínculo que se forjó en los fuegos de la adversidad. Aprendieron a anticipar los pensamientos y acciones de los demás, moviéndose con una sincronía que era a la vez un testimonio de su formación y de la confianza que habían construido. Fue este entendimiento tácito lo que los salvó más de una vez, y sus habilidades combinadas se complementaron frente al peligro. El clímax de su persecución llegó en forma de una pista que los encaminó hacia una reunión clandestina, una reunión de los niveles más altos de la red. Era la oportunidad que habían estado esperando, una oportunidad de atacar el corazón de la bestia. Con una planificación meticulosa y una audacia que rayaba en la temeridad, se posicionaron para interceptar la reunión, para reunir las pruebas que sellarían el destino de la red. La operación estuvo plagada de peligros y en cada momento estuvo al borde del desastre. Sin embargo, gracias a una combinación de habilidad, suerte y pura voluntad, lo consiguieron. La reunión, celebrada en los rincones oscuros de un almacén abandonado, fue infiltrada y los asistentes fueron sorprendidos por la repentina intrusión.
El enfrentamiento fue breve pero intenso, un choque de ideales y voluntades que terminó con los líderes de la red detenidos y sus planes arruinados. Cuando Jake y Lily salieron del almacén, los primeros rayos del amanecer proyectaban largas sombras en el suelo. Sabían que esta victoria no era más que una batalla en una guerra más grande. La red había recibido un golpe devastador, pero su alcance era vasto y sus raíces profundas. La persecución había comenzado con un único aviso, un susurro en la oscuridad que los había llevado a un viaje a través del corazón de la oscuridad. Jake y Lily están al borde de un nuevo desafío, la ciudad despertando a su alrededor, ajenas a la tormenta que acababa de pasar. Su asociación, probada y templada, era ahora su mayor arma en la continua lucha contra la oscuridad. La persecución había comenzado, pero el viaje estaba lejos de terminar. El camino que tenían por delante estaba plagado de peligros, pero juntos lo afrontaron con una determinación inquebrantable. Su resolución fue un faro en la noche. La ciudad, siempre testigo de las luchas de sus habitantes, observó cómo Jake y Lily seguían adelante. Su reciente victoria era un faro en las turbias aguas de su investigación. La caída de los líderes de la red criminal había conmocionado al Hampa, un mensaje claro de que la marea estaba cambiando. Sin embargo, a cada paso que daban hacia su objetivo, el camino se volvía cada vez más peligroso, las sombras más profundas y traicioneras. Después de la operación del almacén, Jake y Lily se encontraron navegando por un laberinto de intriga y peligro. La red, aunque herida, estaba lejos de ser derrotada. Su alcance se extendió más allá de las fronteras de la ciudad, sus conexiones ocultas dentro de las mismas instituciones encargadas de su desmantelamiento. Fue una comprensión que ensombreció su triunfo. La victoria en el almacén reveló la profundidad de la corrupción que enfrentaban. A medida que se adentraban más en el pantano, un aliado inesperado surgió de las sombras. Un informante, disimulado en el anonimato, se acercó a ellos y les ofreció información que podría inclinar la balanza a su favor. Este nuevo jugador, una figura que alguna vez recorrió los pasillos del poder dentro de la red, trajo consigo secretos que podrían desentrañar toda la operación. Era una alianza llena de riesgos. Los motivos del informante estaban envueltos en un misterio, pero era una oportunidad demasiado valiosa para ignorarla. La información proporcionada por el informante llevó a Jake y Lily por un nuevo camino, uno que los llevó al corazón de la élite de la ciudad. Aquí, en medio de la reluciente fachada de riqueza e influencia, se encuentra el verdadero poder detrás de la red criminal. Fue una revelación que los sacudió hasta lo más profundo. Las líneas entre lo legal y lo ilegal se difuminaron más allá del reconocimiento. Su investigación dio un giro peligroso, y lo que estaba en juego aumentaba al saber que ya no estaban simplemente cazando criminales, sino que se enfrentaban a un sistema corrompido por la codicia y el poder. Cada paso adelante encontró resistencia. Cada uno de sus movimientos era observado por ojos invisibles. El peligro era omnipresente, una amenaza constante que ponía a prueba su determinación y su compromiso con la causa. En medio de esta red de engaño y poder, Jake y Lily encontraron aliados inesperados. Figuras de las sombras, aquellos que durante mucho tiempo se habían opuesto al alcance de la red, surgieron atraídos por la promesa de cambio. Fue una coalición de personas dispuestas, una reunión de quienes buscaban recuperar la ciudad de las garras de la corrupción. Juntos formaron un frente unido, una fuerza que desafió el status quo y se atrevió a soñar con un futuro diferente. El capítulo alcanza su clímax con una operación audaz que busca exponer las conexiones de la red dentro de la élite de la ciudad. Era un plan que requería precisión y valentía, un golpe al corazón de la bestia. Jake y Lily, liderando a sus nuevos aliados, orquestaron una serie de redadas y denuncias que dejaron al descubierto el alcance de la corrupción. La operación fue un éxito y las pruebas reunidas pintan un panorama condenatorio de colusión y criminalidad. Siguieron arrestos de alto perfil y la ciudad se inundó con las noticias del escándalo. Fue un momento de triunfo. Los esfuerzos de Jake, Lily y sus aliados provocaron un cambio sísmico en el equilibrio de poder. Jake y Lily están de pie en medio del caos del cambio, la ciudad a su alrededor alterada para siempre por sus acciones.
El giro del destino que los había unido, que había guiado su viaje, los había llevado a este momento de ajuste de cuentas. La batalla estaba lejos de terminar. Las raíces de la corrupción eran profundas y resistentes, pero habían logrado lo imposible. Juntos habían expuesto la oscuridad que se escondía detrás de la fachada de la élite de la ciudad, y su alianza era un testimonio del poder de la unidad y la búsqueda inquebrantable de la justicia. Cuando el polvo empezó a asentarse, Jake y Lily miraron hacia el horizonte, conscientes de que el camino por delante todavía estaba lleno de desafíos. Sin embargo, en este momento de victoria, encontraron no solo esperanza, sino un renovado sentido de propósito. El giro del destino que los había puesto en este camino también había entrelazado sus destinos, y su asociación era un faro en la lucha contra la oscuridad. La ciudad, ahora un crisol de cambios, fue testigo del drama que se había desarrollado y que se había apoderado de sus cimientos. Jake y Lily, a la vanguardia de esta agitación, se encontraron navegando por un paisaje alterado para siempre por sus acciones. El derrocamiento de figuras clave dentro de la élite de la ciudad había provocado repercusiones en los pasillos del poder, perturbando el status quo y desenterrando secretos enterrados durante mucho tiempo. A raíz de su audaz operación, el dúo profundizó en la evidencia que habían descubierto, armando un rompecabezas que abarcó décadas. Un elemento central de este rompecabezas era un símbolo misterioso, un motivo que se repetía en los documentos y comunicaciones de la red criminal. Era una pista que insinuaba algo mucho más grande que una simple empresa criminal, una conexión que vinculaba a la red con fuerzas antiguas y poderosas dentro de la ciudad. La investigación sobre el símbolo llevó a Jake y Lily a un viaje a través de la historia de la ciudad, descubriendo historias de sociedades secretas y conocimientos ocultos. Era un mundo que existía en las sombras y su influencia llega hasta nuestros días. El símbolo representaba no solo el alcance de la red, sino también sus orígenes, un legado de poder y control que había dado forma al destino de la ciudad. Mientras desentrañaban el misterio del símbolo, Jake y Lily encontraron una resistencia como nunca antes. Las fuerzas desplegadas contra ellos eran formidables, guardianas de un secreto que no debía ser expuesto. Su búsqueda de la verdad los puso en conflicto con estos guardianes, una camarilla oscura que ejercía el poder con mano de hierro. Fue una batalla de ingenio y voluntad, una confrontación que puso a prueba sus límites y los obligó a enfrentar los aspectos más oscuros de su búsqueda. En medio de este choque de ideologías salió a la luz una revelación impactante. La red, con sus raíces entrelazadas en la historia de la ciudad, no era más que una parte de un plan más amplio, un esquema que buscaba remodelar el tejido mismo de la sociedad. El símbolo era la clave, un vínculo con una antigua profecía que hablaba de una nueva era que sería inaugurada por el predominio de la red. La profundidad de la conspiración dejó a Jake y Lily aturdidos, y sus descubrimientos pintaron una imagen de un futuro que era a la vez aterrador e inevitable. La camarilla detrás de la red se creía los arquitectos de este nuevo mundo, y sus acciones estaban guiadas por la creencia en su derecho divino a gobernar. Ante la magnitud de la amenaza, Jake y Lily se encontraron en una encrucijada. El conocimiento que habían adquirido era un arma de doble filo y sus revelaciones una carga que pesaba pesadamente sobre ellos. Se enfrentaron a una fuerza que no solo estaba profundamente arraigada, sino que estaba motivada por un fanatismo que era inmune a la razón. El capítulo alcanza su clímax con un movimiento atrevido de Jake y Lily, un intento de exponer la camarilla y sus planes al mundo. Utilizando las pruebas que habían reunido, orquestaron una filtración a los medios, una avalancha de información que puso al descubierto la profundidad de la conspiración. Era un riesgo calculado, que los ponía en el punto de mira de la ira de la camarilla, pero que ofrecía la única esperanza de frustrar el futuro inminente. El capítulo 9 termina con la ciudad alborotada y las revelaciones provocando indignación e incredulidad. Jake y Lily, después de haber expuesto la verdad, fueron aclamados como héroes por algunos y vilipendiados por otros. Se trazaron las líneas de batalla, la ciudad se convirtió en un campo de batalla por el alma de su futuro. Sus acciones habían cambiado irrevocablemente el curso de los acontecimientos, colocándolos en un camino que los llevaría a la salvación
o a la destrucción. Mientras enfrentaban el futuro incierto, Jake y Lily sabían que su lucha estaba lejos de terminar. Las revelaciones los habían llevado al borde de un mundo nuevo, lleno de peligros e incertidumbre. Sin embargo, frente a obstáculos abrumadores, su determinación se mantuvo inquebrantable y su asociación fue un rayo de esperanza en la oscuridad. Las revelaciones que habían sacudido la ciudad hasta lo más profundo no fueron más que el preludio de una confrontación que se había estado gestando en las sombras. Jake y Lily, ahora la encarnación de la resistencia contra las maquinaciones de la camarilla, se encontraron reuniendo sus fuerzas para un enfrentamiento que determinaría el destino de la ciudad. Lo que estaba en juego nunca había sido tan grande. La línea entre la victoria y la derrota era muy delgada. La camarilla, expuesta y vulnerable por primera vez en su larga historia, tomó represalias con una ferocidad calculada y brutal. Desataron una campaña de terror y desinformación, con el objetivo de desacreditar a Jake y Lily para sembrar discordia entre sus aliados. Fue una guerra no solo de poder físico, sino de corazones y mentes, y el campo de batalla se extendió más allá de las calles hasta el ámbito de la opinión pública. En medio de este caos, el símbolo que había sido la clave para desbloquear la conspiración ahora se convirtió en su grito de guerra, un símbolo de unidad y desafío contra las fuerzas de la oscuridad. Jake y Lily, a través de reuniones clandestinas y comunicaciones encubiertas, orquestaron una resistencia tan diversa como la propia ciudad. Desde los miembros desilusionados de la camarilla hasta los ciudadanos comunes y corrientes, cuyas vidas habían sido tocadas por la sombra de la corrupción, surgió una coalición unida por un propósito común. En el horizonte se vislumbraba el enfrentamiento, un enfrentamiento que se produciría en el corazón de la ciudad. La camarilla, en un intento por completar el ritual que cimentaría su poder, había elegido el antiguo sitio que se encontraba en los cimientos de la ciudad. Fue aquí, en medio de las ruinas de un pasado olvidado hace mucho tiempo, donde se decidiría el destino de la ciudad. Jake y Lily, conscientes del significado del ritual, entendieron que detener la camarilla era algo más que simplemente prevenir un crimen. Se trataba de evitar un futuro en el que la libertad y la esperanza se extinguieran. Idearon un plan audaz por su sencillez, un asalto directo al lugar durante el ritual. Fue una apuesta que puso todo en juego, sus vidas, su causa y el futuro de la ciudad. Llegó la noche del enfrentamiento. Una luna creciente colgaba baja en el cielo, proyectando un brillo etéreo sobre la ciudad. El aire estaba cargado de anticipación. La ciudad contuvo la respiración mientras Jake, Lily y sus aliados avanzaban entre las sombras, convergiendo en el antiguo sitio. La camarilla ya estaba allí. Sus cánticos resonaban en el aire de la noche, el ritual en marcha. Lo que siguió fue un choque de proporciones épicas, una batalla que se desarrolló al amparo de la oscuridad. Jake y Lily, al frente de su variopinto ejército, lucharon con una desesperación nacida del conocimiento de que el fracaso no era una opción. La camarilla, a pesar de todo su poder y preparación, no había previsto la ferocidad y determinación de la resistencia. Al final, fue el vínculo entre Jake y Lily, su voluntad inquebrantable, lo que cambió el rumbo. Cuando el ritual alcanzó su clímax, se enfrentaron al líder de la camarilla, una figura que se había creído intocable. El enfrentamiento fue intenso, una batalla de voluntades tanto física como espiritual. Con el ritual interrumpido, los planes de la cábala se desmoronaron y su control sobre la ciudad se desvaneció cuando las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte. Un nuevo día apareciendo en el horizonte. El enfrentamiento había terminado. La camarilla había sido derrotada, pero a un costo. El sitio, que alguna vez fue un lugar de poder, ahora estaba en ruinas, un testimonio de los acontecimientos de la noche. Jake y Lily, exhaustos pero victoriosos, permanecieron juntos. Su asociación había capeado la tormenta. La batalla había sido ganada, pero la guerra por el alma de la ciudad estaba lejos de terminar. Mientras contemplaban la ciudad que habían luchado por proteger, Jake y Lily supieron que el camino que tenían por delante era incierto. La derrota de la camarilla había creado un vacío de poder.
El futuro era una pizarra en blanco esperando ser escrita. Sin embargo, en este momento de triunfo, encontraron no solo esperanza, sino un renovado sentido de propósito. Juntos, enfrentaron la oscuridad y salieron victoriosos, su vínculo más fuerte por las pruebas que habían soportado. El enfrentamiento había terminado, pero el viaje apenas comenzaba. Jake y Lily, que alguna vez fueron meros individuos atrapados en la marea de los acontecimientos, ahora eran líderes de un movimiento, un faro de luz en un mundo que había visto demasiada oscuridad. La ciudad, cambiada para siempre por los acontecimientos de la noche, se encontraba en el umbral de una nueva era, con su destino en manos de aquellos que habían luchado por su corazón. El amanecer que saludó a la ciudad no se parecía a ningún otro anterior. Una nueva luz iluminaba las calles que habían sido campos de batalla en la oscura guerra de la noche. Jake y Lily, sus aliados a su lado, observaron cómo los primeros rayos de sol atravesaban la oscuridad, un final simbólico para la larga noche de conflicto. La ciudad, durante tanto tiempo bajo la esclavitud de la camarilla, ahora se encontraba al borde de un nuevo comienzo, con su destino no escrito. Después del enfrentamiento, la ciudad se encontró en un estado de cambio. La derrota de la camarilla había dejado un vacío. Las estructuras de poder que habían gobernado las sombras ahora estaban expuestas a la luz del escrutinio. Jake y Lily, héroes del momento, se convirtieron en el centro de atención, y sus acciones fueron objeto tanto de elogios como de debate. La batalla que habían librado no era solo por el control de la ciudad, sino por el alma de su gente, una lucha que había despertado un nuevo sentido de unidad y propósito entre los ciudadanos. Las revelaciones de la noche tuvieron consecuencias de gran alcance. Los secretos expuestos sacudieron los cimientos de la sociedad. La camarilla, con raíces profundas en la historia de la ciudad, había sido más que una empresa criminal. Había sido un símbolo de la corrupción que podía pudrirse en el corazón del poder. Su caída fue una catarsis, una purga de la oscuridad que había acechado en las sombras. Para Jake y Lily, el período posterior fue un momento de reflexión y ajuste de cuentas. La victoria que habían logrado fue agridulce, y el costo de su lucha se midió por las cicatrices que llevaban, tanto físicas como emocionales. La lucha los había cambiado. La inocencia con la que habían comenzado su viaje se transformó en una determinación endurecida. Habían visto las profundidades a las que la humanidad podía hundirse, pero también las alturas que podía alcanzar cuando estaba unida por una causa común. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. El vacío dejado por el colapso de la camarilla fue un caldo de cultivo para el caos, pero también para el cambio. Jake y Lily se encontraron en el centro del esfuerzo de reconstrucción, y sus acciones les valieron un lugar a la vanguardia del nuevo orden. Era un papel que ninguno de los dos había buscado, pero que aceptaron con la seriedad que merecía. Su asociación, forjada en medio del conflicto, se convirtió en un símbolo de la resiliencia de la ciudad. Juntos, superaron los desafíos posteriores y su vínculo fue una presencia constante en medio de la incertidumbre. El camino por delante estuvo plagado de dificultades, y el proceso de curación y reconstrucción fue un testimonio del daño que se había causado. Sin embargo, en medio de la agitación, hubo momentos de profunda belleza y esperanza. La ciudad, su gente unida por las pruebas que habían soportado, comenzó a sanar. Los espacios que alguna vez estuvieron oscurecidos por el miedo y la corrupción ahora estaban llenos de la luz de la comunidad y la solidaridad. Jake y Lily, que alguna vez fueron guerreros en un conflicto oscuro, ahora se convirtieron en campeones de un futuro mejor. Las consecuencias del enfrentamiento habían revelado lo mejor y lo peor de la humanidad, la capacidad tanto para la oscuridad como para la luz. Jake y Lily, al frente de una ciudad renacida de las cenizas de su pasado, afrontaron el futuro con tranquila confianza. La batalla que habían librado había terminado, pero el viaje estaba lejos de estar completo. La ciudad, cambiada para siempre por los acontecimientos de esa noche, buscó en ellos su guía, y su destino estaba entrelazado con el de ellos. Las consecuencias no fueron solo un final, sino un comienzo, una oportunidad de forjar un nuevo camino a partir de las lecciones aprendidas. Jake y Lily,
sus nombres ahora grabados en los anales de la historia de la ciudad, estaban listos para liderar, con los ojos fijos en el horizonte. El camino que tenían por delante era inexplorado, pero lo recorrieron juntos. Su asociación era un rayo de esperanza en un mundo que había visto la oscuridad y elegido la luz. La ciudad, alterada para siempre por los acontecimientos ocurridos, se encontraba en los albores de una nueva era. Las cicatrices del pasado eran visibles, pero también lo eran las promesas del futuro. Jake y Lily, que alguna vez fueron meros individuos atrapados en la marea del destino, ahora se convirtieron en arquitectos de una nueva visión, y su viaje es un testimonio del poder del coraje y la convicción. A raíz de la derrota de la camarilla y la agitación que siguió, la ciudad había comenzado a encontrar su equilibrio. El vacío de poder no había sido llenado por otra fuerza de oscuridad, sino por una voluntad colectiva de transparencia, justicia y equidad. Los ciudadanos, fortalecidos por su victoria sobre la camarilla, asumieron un papel activo en la configuración de su destino, y sus voces fueron un coro que pedía un cambio. Jake y Lily, sus nombres sinónimo de la lucha por el alma de la ciudad, estuvieron al frente de esta transformación. Las batallas que habían librado no habían sido solo contra la camarilla, sino contra la apatía y la corrupción que habían permitido que tal fuerza prosperara. Su victoria fue un faro, una señal de que el tiempo de la complacencia había terminado. Mientras contemplaban la ciudad, el peso del viaje pesaba sobre sus hombros. El camino que habían recorrido estuvo marcado por la pérdida y el sacrificio, pero también por el crecimiento y el descubrimiento. Habían descubierto fortalezas que nunca supieron que poseían y formaron vínculos que durarían toda la vida. La ciudad que tenían ante ellos era un reflejo de su lucha. Su futuro era tan incierto y prometedor como el suyo. Los desafíos por delante eran muchos. La reconstrucción de las instituciones de la ciudad, la curación de sus comunidades y la salvaguardia de su futuro eran tareas que requerirían tiempo, dedicación y un compromiso continuo con los ideales que las habían guiado hasta ahora. Sin embargo, en este momento de reflexión, Jake y Lily encontraron no solo un sentido de responsabilidad, sino también un profundo sentido de esperanza. Su asociación, nacida de la necesidad y forjada en el fragor de la batalla, se había convertido en algo más profundo, una conexión que trascendía las circunstancias de su encuentro. Juntos enfrentaron la oscuridad y salieron victoriosos. Su relación era un símbolo de la resiliencia y la unidad que habían salvado la ciudad. A medida que el capítulo y su historia llega a su fin, Jake y Lily están listos para embarcarse en esta nueva fase de su viaje. El camino que tenemos por delante es inexplorado y está lleno de potencial y peligro. Sin embargo, lo afrontan como han afrontado todo lo demás, juntos. Su asociación, fortalecida por las pruebas que han superado, es un testimonio de la creencia de que incluso en los tiempos más oscuros se puede encontrar la luz. La escena final ve a Jake y Lily en las afueras de la ciudad, mirando hacia el horizonte. El sol que sale sobre la ciudad los baña de luz, símbolo del nuevo día que ha amanecido. Saben que el viaje que les espera estará plagado de desafíos, pero también saben que cuentan con la fuerza, la voluntad y el apoyo de una ciudad que los respalda. No termina con un final, sino con un comienzo. La historia de Jake y Lily y de la ciudad que lucharon por salvar es un recordatorio de que incluso frente a una oscuridad abrumadora, siempre hay esperanza de un mañana mejor. Su viaje es un faro para todos los que enfrentan sus propias batallas, un mensaje de que no importa cuán difícil sea el camino, siempre es posible forjar un nuevo camino, encontrar nuevos horizontes.